Hola a todos y a todas. Bueno, muchas gracias Eliana, Grisel y a todo y la Deinu por la invitación a esta jornada de lujo, realmente. Mercedes, Beatriz, Carla, grandes referentes, gente que leemos, escuchamos, consultamos y tenemos el gusto de poder convocarlas, ¿no? Así que celebro que lo hayan hecho y mis dos compañeros de panel que ya con la sensibilidad que cuentan, ¿no? Aquello que a su vez inviste en cada acto de autoridad, ¿no? Y sin embargo los escuchamos con esta cercanía, que no sé si siempre eso ha sido posible. Entonces, lo celebro también. Algunas resonancias también de lo que se habló en la mesa anterior, es como que es inevitable, ¿no? De lo que conversábamos. Yo vengo desarrollando como una práctica clínica, la llamo, orientada que es fundamentalmente desde el psicoanálisis, pero con mucha implicación en el campo de los derechos, desde distintas instituciones, y actualmente también en el campo de lo forense, ¿no? Que es un poco igual como es mi estilo, voy construyendo esa práctica vez a vez, ¿no? Sin darla por preconfigurada, sino como en el encuentro mismo, y intentando valerme la teoría luego de lo que produce ese encuentro, interrogando conceptos, poniéndolos a jugar ahí. Y bueno, en este sentido, digamos, por ejemplo, ¿no? la cuestión de si se los escuchas a los chicos, dónde, cómo y cuándo, ¿no? Entonces, Maite me preguntaba, ¿pero es cierto que no se toma el derecho? Voy a quedar ahora como defendiendo la propia parroquia, pero se toman los artículos 12, ¿no? De esa forma, que en un punto nos lleva a pensar nuevamente cómo se cumple con algo que se preestablece, ¿no? A veces como un acto procesal. Por otra parte, ¿de qué modo se lo lleva a cabo? Si pasa a ser nuevamente como algo del orden de una declaración testimonial, a veces hasta de un interrogatorio, ¿no? Digamos, ¿qué preparación hay como para poder acercarse justamente a la escucha de un niño? Por otra parte, algo que quería transmitir también es que, si bien coincido con Beatriz en lo que decía respecto a qué difícil esperar que una entrevista con un niño se comunique, y un poco lo que decía Jaulin también, ¿no? Con ese otro desconocido, ¿no? Pero, sin embargo, aún estando de acuerdo con eso, debo comentar que la práctica, en mi práctica en particular, y la más reciente, contradice en algún punto esa... la experiencia contradice eso que en parte surge hasta del sentido común, diría. Convocamos en el ámbito de lo forense cada vez más seguidos a los niños, no sin preguntas previas respecto a eso, nos confronta con un acto ético. ¿Qué quiere decir un acto ético? Algo que interroga nuestra práctica, nos pone frente a una pregunta de difícil respuesta, probablemente una respuesta que siempre deje como algún lado insatisfactorio. De hecho, Baruy recomienda que los niños nunca pisen los ámbitos judiciales, ¿no? Que eviten el tránsito por los pasillos. Y entonces orienta el trabajo con padres y con madres y respecto de justamente aquello que él llama también la parentalidad, que implica tanto la crianza como la filiación, y divide la biológica de la social, que en función de lo que podamos escuchar, de los discursos, de las formas de ejercer esa parentalidad, se pueda, bueno, también tener noticia, digamos, del efecto en los niños. Esa es una posición, ¿no? Otra posición es, por ejemplo, la que yo tomo de colega, amigo y compañero de trabajo de Jorge Volnovich, a quienes conocen también, que son las marcas en los niños, ¿no? Tanto aquellas que tienen que ver con el lenguaje, con los modos de manifestación, pero con lo que no pueden decir, también con los temores, con los síntomas y demás, aquello que nos da cuenta directa y que nos orienta muchas veces respecto no solo del sufrimiento, sino también de sus deseos. Y debo decir que siempre me atravesó como una sorpresa respecto de lo que se produce en el encuentro con un niño, desde el ámbito terapéutico, del ámbito forense. Como para decirlo en términos llanos, lo clara que la tienen muchas veces.
cómo entienden el sentido del lugar al que se los convoca, ¿no? Y me parece que eso es muy importante, el clarificar, el explicar el proceso en el que se encuentran y el tener una posición decididamente abierta a la escucha, digamos, a generar una pregunta que sea realmente una pregunta, que posibilite distintas respuestas imprevistas para quienes escuchamos, ¿no? Y generar las condiciones para eso. Y nos sorprenden las manifestaciones de los niños, como muchas veces se clarifica lo que no se entiende en adultos y adultas que vienen con mucha confusión, muchas veces sumidos en procesos de disputa y de hostilidad, ¿no? Y de competencia hostil, y los niños explican muy bien no solo las posiciones, sino sus estrategias frente a esto. Ayer en una actividad de ASAPMI, conversábamos dentro de varias cuestiones, tomamos a Ferenczi como autor para pensar, y una de las expositoras que hablaba de la identificación con el agresor, lo explicaba no como un mecanismo de defensa, que es como muchas veces se planteó, sino como un mecanismo de sobrevivencia, ¿no? ¿Verdad? Y muchas veces es eso lo que vienen a contar, las estrategias en las cuales se sobreadaptan, ¿no? Frente a los escenarios hostiles en los que se encuentran. Y eso ocurre dentro del marco mismo de la filiación y de la crianza, no es por fuera de eso. Bueno, y nosotros eso igual lo ubicamos dentro de una forma del abuso emocional, ¿verdad? Bien, algunas cositas respecto de crianza y filiación me parece que dan recontra en la tecla respecto de esa pregunta. Un poco también tomo como guía digamos, desde el psicoanálisis a lo que Freud plantea como aquello que es del propio escarmiento, ¿no? Como que uno, respecto a los obstáculos que se encuentran en la práctica, va orientando ciertas reflexiones. La práctica con niños, niñas y adolescentes, y sobre todo con niños y adolescentes que han sufrido situaciones de malos tratos severos, graves, que en general con lo que me toca trabajar, digamos, lleva a preguntas y a cuestionar muchas veces lo que aparece como impuesto del orden del sentido común, porque los niños lo hacen. Entonces hay un tema, en principio, digamos, la filiación es inherente a todo humano en cuanto tal, digamos. Hay un punto de filiación que tiene que ver con las marcas propias del origen. La filiación da cuenta de un lugar en una genealogía que lo antecede, ¿no? De aquello, por lo menos el niño ha tenido que transcurrir tiempo de gestación, digamos, lo suficiente como para poder tener chances de sobrevivir, a veces con cuidados especiales o a veces, bueno, con los cuidados que requiere todo niño, que sabemos que viene al mundo con un estado de desvalimiento y que requiere de un otro, que también como Freud lo llama, un otro auxiliar, que incluso pueda realizar acciones específicas para la satisfacción de su necesidad, acciones específicas que el infante todavía no está en condiciones de hacer por sí mismo. Y que ese otro auxiliar, en el modo en que responda, va a inscribir marcas por las cuales esa acción específica se va a inscribir como propia en el niño. Eso es entonces la importancia de cómo modela la presencia del otro, o sea que su presencia es sumamente importante. Pero todos venimos al mundo con las marcas de lo que se pensó, de lo que se deseó, de lo que se imaginó, de lo que de nosotros se dijo, de lo que se rechazó, de lo que no se quiso, ¿no? Entonces hay algo del origen que se ha jugado en esa historia. Yo en la práctica clínica me he encontrado con lo que considero algunos equívocos. Esto puede sonar como un poco narcisista de mi parte, quizás lo sea. Pero por ejemplo, ¿no? Parece como que todos estamos muy seguros y entendemos que todo niño tiene derecho a una familia. ¿Estamos tan seguros de eso? ¿No? Qué buena pregunta, yo le podría preguntar a mis colegas de panel qué es un derecho, para que un poco, ¿no? Porque un derecho supone la obligación del Estado a dar respuesta. Por eso está la posibilidad de la exigibilidad, ¿no? O sea, un derecho supone que, en su carácter de universal, que todo
ser humano podrá obtener una respuesta del Estado que satisfaga ese derecho, ¿no? Sabemos que en la Convención de Derechos del Niño está consagrado el derecho a la familia. Digo, ¿el Estado puede garantizar una familia para cada niño? ¿Lo puede hacer, efectivamente? ¿Mm? La realidad nos dice que no, pues justamente cuando los registros se agotan, incluso cuando se llaman las convocatorias públicas, muchas veces no se consiguen familias. Y los niños que saben de estos derechos piden y reclaman, quieren una familia. Me ha pasado a mí también. En el centro de atención transitoria, un niño viniera insistentemente a decirme, conseguime una familia, ¿no? Como si fuera a sabiendas de que hay un derecho, y tenía razón en pedirlo, porque hay un derecho que está consagrado a nivel convencional y constitucional, ¿no? Sin embargo, muchos otros sí, quizás casi todos los demás, probablemente ese no se pueda para todos. Y yo creo que ahí justamente hay una cuestión que diferenciar crianza de filiación nos puede orientar en un punto, ¿no? Porque necesariamente como humanos estamos entonces inscriptos en un linaje que nos interconecta con otras generaciones y proyecta también hacia el futuro, ¿no? En general, filiación y crianza van de la mano, ¿no? Se cría en los mismos lugares en donde se establece la filiación. Requiere también de un movimiento del sujeto, no es algo pasivo, ¿no? El niño también se afilia como tal, ¿no? Establece lazos libidinales, se identifica, ¿no? Se apropia en algún punto de esas marcas que provienen del otro. Todas las marcas, ¿no? Las que puedan dar lugar a cualquier tipo de actos posteriores. Pero bueno, digamos que nos encontramos muchas veces en casos en donde el Estado interviene porque detecta, digamos, fallas severas en los modos de establecer la crianza, ¿no? Y por lo cual ahí hay que buscar sustitutos para esa función, ¿no? Para lo que llamamos también función de cuidado, que requiere del sostén respecto del niño, ¿no? Que lo ayude en el proceso de constitución subjetiva. Entonces ahí nos podemos preguntar si realmente se trata de considerar el modelo, que me parece que es un poco el de la familia nuclear, burguesa, occidental, capitalista, ¿no? El que tomamos como, resonó un montón hoy lo de el proverbio africano de la tribu, ¿no? Porque algo nos indica, y me parece que en este punto, y el ADEINU, por lo que conozco de contacto con ustedes durante mucho tiempo, proveen algo de esa lógica de funcionamiento. En todo caso, hay otro significante que a mí particularmente también o que lo cuestiono, que es el que quizá tenía más pregnancia hace tiempo atrás, pero ahora cada tanto lo escucho también como diciendo, no, los niños es un niño está institucionalizado. Como si ahí estuviera la problemática, digamos. Yo digo, bueno, pero sí, ¿qué significa que esté institucionalizado, ¿no? ¿Consideramos que son instituciones que son capaces de proveer cuidado o no? ¿O hay que rever algo del dispositivo institucional? Porque en todo caso habrá que hacerlo, ¿no? Pero en todo caso se tiene que erigir como un espacio de cuidado alternativo, en donde algo de la crianza también pueda jugarse. Probablemente ahí la filiación no pueda tener lugar. Las marcas simbólicas que orientan a la subjetividad, es cierto que provienen de un entramado familiar, pero también de un entramado comunitario. La institución eso le cuesta mucho más, pero sí puede proveer pautas de crianza que son necesarias de que el niño se va a tomar. Las identificaciones no son solo las primarias, también tenemos identificaciones secundarias muy importantes para distintos momentos de la constitución subjetiva, también para la adolescencia. Entonces, creo que pueda, sobre todo aparte, funcionar como una adentro y una afuera, donde los chicos puedan circular y empezar a jugar la exogamia desde un lugar de seguridad y de confianza. Bueno, nada, me parece que en ese punto la función de la institución sigue siendo también aquella que sostiene algo de lo simbólico de la ley. Ahí en donde muchas veces esa función que establece permisos y prohibiciones, ¿no? Satisfacciones y prohibiciones, y que va en algún punto orientando el modo de ejercer lazos con otros, ¿no? Lo que orienta hacia la exogamia y hacia la posibilidad del propio narcisismo efectuar conquistas en el mundo, ¿no? Y buscar
modificaciones, es algo que la institución, una institución organizada tranquilamente puede efectuar. Por supuesto que las instituciones muchas veces se identifican también con las familias, y tenemos instituciones desorganizadas, instituciones que replican violencia, que replican maltrato, y que también tiene que estar entonces la pregunta puesta en el modo en que funciona. Por otra parte, como para ya ir cerrando, otro problema con la adopción. Yo, digamos, rescato igual la cuestión de la adopción porque es lo que tenemos, ¿no? Y me ha tocado trabajar con muchos niños previo a los procesos de adoptabilidad, durante los procesos de adoptabilidad y a posteriori, digamos, acompañándolos. Yo he planteado algo de lo que he llamado en su momento el ocultamiento de la identidad, como una forma posible de maltrato, que lo he distinguido del maltrato emocional, porque para mí tiene como un estatuto propio. Y esto justamente de encontrarme de lo que la clínica me indica, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Funciona el pensamiento adultomorfo, ¿no? Del que hablaba Carla y con el que coincido plenamente. A veces uno hasta cede en esto porque es tan fuerte el empuje en general de todas las corrientes de disciplina, de pensar desde lo evolutivo, desde el desarrollo. Entonces es un esfuerzo constante como estar diciendo lo contrario, entonces a veces uno dice, bueno, es más fácil si hablo del desarrollo, ¿no? Pero sin embargo las marcas operan en los niños en los momentos mismos en que se constituyen. Entonces tenemos un sujeto que ahí mismo tiene valor de sujeto por sí mismo. Entonces, el origen no hay que ir a buscarlo. El origen está en la historia, en la palabra, en la presencia del niño, en los síntomas, en las significaciones, en los silencios. Entonces, un equívoco que he encontrado yo es cómo hasta incluso los funcionamientos mejores intencionados, en el marco incluso de la adopción, como ha sido la propuesta del esclarecimiento, ¿no? O sea, que los niños se acerquen a la lectura de los expedientes a determinada edad y que incluso con acompañamiento puedan tener. Eso supone que el niño no sabe, ¿no? Y que será el esclarecimiento lo va a obtener en función de lo que se le brinden desde las instituciones. Y se desmiente todo aquello que no porque requiera ser de un saber consciente, sin embargo, porta como tal en su subjetividad. Esas marcas originarias, esas marcas que lo anteceden, eso que tiene que ver justamente con la filiación, ¿no? Porque me pregunto si la filiación jurídica se puede desafiliar, ¿no? Y si se puede correr a un niño del lugar de responsabilidad parental en el que se encuentra, digamos. Me pregunto si las identificaciones, esas constitutivas, también se desafilian. ¿De qué modo eso retorna? ¿Y qué miedo le tenemos a ese retorno, ¿no? En general procuramos, la adopción es una apuesta a la que buscamos con mucho cuidado que no fracase, le tenemos sumo terror a eso. En aras de eso, muchas veces lo que se producen son silenciamientos, ¿no? Entonces, de la historia del niño previa, la que suponemos traumática, oprobiosa, ominosa, muchas veces ligado a aquello de lo que no queremos pensar, saber lo incestuoso, se mantiene en silencio, ¿no? Los pretensos adoptantes sospechan, preguntan, quiero saber si sufrió abuso, ¿no? ¿Por qué? Porque suponen que también eso les puede implicar algo con lo inmanejable, ¿no? Porque también se les representa como lo impensable, es cierto también. Ese silencio el niño lo interpreta, ¿no? Lo vive, entonces también calla, porque tiene deseo de pertenencia, ¿no? Sin embargo, retorna justamente en los síntomas, que son los que traen a la consulta, y que lo vuelven a poner en el lugar del problema, ¿no? El niño de repente roba y no sabe por qué. ¿Cómo si? ¿No? De repente, porque por otra parte, digamos, las adopciones se dan clásicamente, digamos, de una clase social hacia la otra, ¿no? Digamos, las adopciones como tal, las que jurídicamente se consagran, la verdad que casi nunca vemos una familia de estratos populares, por decir pobre o indigente, adoptar niños que provengan de estratos, en general, esa lógica es al revés. Entonces al niño se lo proveen de objetos, ¿no? De buenos objetos. Si sos terapeuta de un niño en estado de adoptabilidad, sabes que ese niño ya no lo vas a seguir atendiendo si lo atendés en el ámbito público, porque va a ser atendido por los terapeutas de la obra social. Entonces, una nueva desafiliación, con la mejor intención ¿no? se lo proveen de objetos, pero objetos que acallan
y por eso lo ubico en el plano del ocultamiento, aquellas marcas y aquellos signos que hablan de la filiación. Ahí crianza con filiación justamente nos imbrican, ¿no? Entonces yo creo como que es muy importante, sobre todo un giro en la perspectiva, ¿no? Y en saber que no es que al niño se le dice, el niño es el que trae esas marcas. Y en todo caso, si evitamos la idea de reemplazo de la figura parental, como se decía, y la citó Carla también, pero de otra ocasión, ¿no? Bajo la idea del corte limpio, digamos, yo llamo también como ruptura, ¿no? Una medida como ruptura, y que opere más como separación que implica, ¿no? La posibilidad de, bueno, un movimiento subjetivo al que de algún modo se puede retornar. Los casos que veíamos en el primero de ellos, por supuesto que algo de la función paterna se sostuvo ahí, en cuanto dentro del orden de la legalidad hizo un movimiento para garantizar, digamos, que el cuidado se sostenga, ¿no? Eso sin duda marca. Y por otra parte teníamos el otro caso, y además también tenemos el vínculo fraterno funcionando, como otro sostén identificatorio. Y el caso del niño que tiene la suerte de tener este contacto con la abuela y que se lo provean, para mí es un claro ejemplo de lo contrario al ocultamiento de la identidad, porque él logra ahí explicitar cuáles son sus marcas de orígenes, las filiatorias, y cómo él se inscribe y se reconoce en ese linaje y pide que eso se le respete. O sea, no es que hay que ir a contarle, ¿no? Él mismo es el que lo reclama. Esto pasa con cada niño con los recursos que tiene, ¿no? El tema es de qué forma podemos escucharlo.